Hola, ¿qué tal? Buen día. Nosotras somos el equipo 5 del grupo 621, a cargo del profesor Felipe de Jesús Martínez Espinosa, y vamos a hablarle acerca de la biotecnología y su respuesta al mundo con nuevas necesidades. El equipo está integrado por Ana Jimena, Valeria Guadalupe, Alexa Velázquez, María Fernanda y Carla Rodríguez. Vamos a comenzar definiendo qué es la biotecnología. De acuerdo a la Secretaría Ejecutiva de la CIBIOGEM, se puede definir como el conjunto de técnicas que involucran la manipulación de organismos vivos o sus componentes subcelulares para producir sustancias, desarrollar procesos o proporcionar servicios. Es decir, es el conjunto de especies modificadas y utilizadas para los productos del beneficio social, por lo cual se ha vuelto parte fundamental de nuestra vida, porque tiene aplicaciones en importantes áreas industriales como lo son la atención de la salud, la agricultura y los alimentos mejorados. ¿Cómo surge la biotecnología? Si analizamos la historia, nos daremos cuenta que desde nuestros antepasados se han utilizado diferentes organismos para el beneficio del hombre, ya sea con la domesticación de plantas y animales. Como ejemplo, en México tenemos la elaboración del pulque. Considerada la bebida de los dioses, se utilizan microorganismos nativos de la savia del maguey para su fermentación, generando así esta bebida. Cerca del año 6000 a.C., se cree que los babilonios fueron los primeros en emplear la biotecnología en la fabricación de cerveza, siendo las levaduras la base de su elaboración. Sin embargo, por otras fuentes podemos encontrar que en el año 4000 a.C., los egipcios ocuparon levaduras en la fabricación de pan, así como la fermentación espontánea de la uva para crear vino y otros alimentos que se consumen hasta la actualidad, a pesar de que en este tiempo se desconocía que era gracias a estos microorganismos la elaboración de los alimentos. A pesar de que en el siglo XVII Leeuwenhoek descubrió estos microbios, fue hasta el siglo XIX con Louis Pasteur que se dejó de creer que estos surgían de la nada. Asimismo, le debemos la pasteurización, que se desarrolló a partir de experimentos con el estudio de la fermentación. En 1928, Alexander Fleming descubrió que el hongo Penicillium detenía el crecimiento de la bacteria Staphylococcus aureus, la cual provocaba enfermedades cutáneas. Fue así que llegó la invención de la penicilina. Finalmente, el descubrimiento de la estructura tridimensional del ADN permitió el desarrollo de la biología molecular y genética, dando inicio a la biotecnología moderna en el año de 1953, que dio paso a la tecnología del ADN recombinante que se emplea para producir proteínas que tienen aplicación en la agricultura, elaboración de alimentos y un impacto en la salud. Actualmente se usa en la salud animal, la industria, la agricultura y en especial en el ambiente, ya que para frenar el impacto ambiental se hace uso de bacterias y hongos para la degradación de los residuos inorgánicos, y el uso de plantas o bacterias que reaccionan a sustancias con el uso de biosensores, y para el tratamiento de residuos líquidos contaminados, como la limpieza de petróleo usando hongos. Algunos de los beneficios actuales de la biotecnología pueden incluir la resistencia de las enfermedades, la reducción del uso de pesticidas. Esto ayuda a un mejor rendimiento agrícola, ya que a través de las modificaciones genéticas al cultivo se le induce una proteína no tóxica que sirve como insecticida. Además, que se le puede insertar proteínas para obtener un cultivo más resistente y nutritivo. Los cultivos de crecimiento son más rápidos y se mejora el sabor y la calidad de los productos. Ambiente alterado. Para poder comprender lo que es un ambiente alterado, necesitamos saber la definición de alteración. Y esta es el cambio de características normales de algo o una perturbación en su estado natural. Teniendo en cuenta esta definición, podemos saber que nos referimos al ambiente alterado como una perturbación impuesta por los seres humanos en el medio ambiente. El medida en el que el ser humano explota los recursos naturales en el planeta Tierra, trae como consecuencias alteraciones ambientales. En contadas ocasiones pueden ser recuperados, pero en la mayoría de estos casos ocurre todo lo contrario. Los ecosistemas se ven alterados de manera irreversible en los tres componentes de la biosfera: hidrosfera, litosfera y atmósfera. Algunos de los ejemplos de estas alteraciones son la contaminación del agua por derrame de petróleo, por actividades industriales o por el uso de detergentes, y la contaminación atmosférica por la actividad industrial o por los vehículos automotores. Sin embargo, la biotecnología
Utiliza diversos microorganismos y distintas especies para recuperar o tratar de recuperar estos daños y este ambiente alterado, ya que desde hace varias décadas se reconoce que los microorganismos cuentan con procesos enzimáticos para degradar contaminantes, esto debido a que poseen actividades de peroxidasas y oxigenasas que permite la oxidación de ciertos tipos de contaminantes y cambia las propiedades de los compuestos, haciéndolos más susceptibles a ataques secundarios y facilitando así su conversión a dióxido de carbono y a agua. Tenemos como ejemplo las bacterias como Penibacillus y Bacillus, que incrementan el nitrógeno en el suelo transformándolo al nitrógeno del aire, mientras que los hongos como el Penicillus incrementan la disponibilidad de fósforo. Otras bacterias también pueden sintetizar y degradar los reguladores del crecimiento vegetal, que son las llamadas fitohormonas. Por ejemplo, algunos bacillus secretan auxinas. Estas son un tipo de hormonas vegetales que estimulan el crecimiento de las plantas. Y otros géneros como la Serratia reducen la presencia de etileno que en grandes cantidades pueden dañarles. En la imagen que se encuentra en la diapositiva podemos observar que las bacterias tienen diferentes apariencias, como los cocos, los diplococos, estreptococos, micrococos, sarcinas y los más conocidos que son los bacilos y los espirilos. Además, este grupo de organismos son los que más abundan en los suelos, y esto hace que sean los principales degradadores de compuestos orgánicos y naturales que se encuentran pues en el suelo. Algunas de estas bacterias inician la degradación de la materia orgánica en el suelo, mientras que otras crecen en compuestos resultantes de la degradación. Estos organismos también se pueden clasificar en los aerobios estrictos, que requieren oxígeno como aceptor final de electrones, es decir, que solamente crecen en presencia del oxígeno, y las aerobias facultativas, que pueden utilizar aceptores de electrones terminales alternativos. Esto quiere decir que pueden crecer en presencia o en ausencia de oxígeno. Por otro lado, tenemos a los hongos. Estos son altamente protistas y esto quiere decir que no tienen movimiento y además que emplean la materia orgánica como fuente de carbono y como energía. Estos organismos tienden a ser más tolerantes a los ácidos que las bacterias, ya que muchos crecen en un pH óptimo de 5 o menos, y esto hace que sean muy sensibles a la variación en la humedad. Uno de los sistemas biológicos fundamentales es el uso de plantas depuradoras en el tratamiento de aguas residuales. Se destacan microorganismos que asimilan materia orgánica y nutrientes como el nitrógeno y el fósforo. Eliminan contaminantes de industrias y de personas. Estos están disueltos en aguas residuales para su propio crecimiento. Descompone azúcar, grasas y proteínas de las aguas y crea condiciones ideales para su multiplicación. Esto hace que se genere metano, el cual puede ser usado como energía renovable. El metano también es usado para aplicar procesos anaerobios como el tratado de desechos sólidos y orgánicos. También conocido como digestión anaerobia, es el proceso de conversión de materia orgánica en el llamado biogás. Esta es toda una comunidad de microorganismos que actúan en ausencia del oxígeno, iniciando por la materia orgánica, es decir, polímeros como carbohidratos o proteínas que actúan como microorganismos fermentados, pasando a una ruptura de polímeros, donde se obtienen azúcares, ácidos grasos y aminoácidos. Estos mismos microorganismos se procesan a una fermentación que obtienen acetatos, propanato, boridato y lactatos. También hay hidrógeno con dióxido de carbono y solamente acetatos. En la fermentación actúan microorganismos productores de acetatos e hidrógeno, produciendo estos mismos compuestos. El hidrógeno puede convertirse en acetato por medio del organismo que convierte hidrógeno en acetato. Y por último, el hidrógeno puede convertirse en biogás y el acetato igualmente por medio de organismos que producen metano. Y bueno, estas fueron nuestras fuentes consultadas. Sin más que decir, agradecemos su atención y esperamos que tengan un buen día. Gracias.